El guardián del último fuego. Recreación de una leyenda de los indios chiriguanos. Todo el monte, los esteros y los animales del aire, de la tierra y del agua comprendieron, cuando comenzó a llover, que aquello iba a durar mucho tiempo. Los prudentes emigraron, buscando, en cada uno de los 4 puntos cardinales, regiones más seguras, pero muchos hombres que no entendían el lenguaje de la naturaleza se quedaron y murieron, aunque unos cuantos se salvaron, más por suerte que por otra cosa. Pero hubo un animal que fue astuto y cuidadoso. Era un viejo y enorme sapo que guardaba el recuerdo de otros diluvios, así que comprendió enseguida dónde debía refugiarse sin tener que abandonar su tierra. Ninguna creciente había llegado hasta una cueva que a veces le servía de escondite, abierta y disimulada en lo alto de un montecito. A él siempre le había parecido como si la madre de la tierra lo hubiera dispuesto así para que sobrevivieran los que guardaban la sabiduría de la memoria para cuando ella estuviera en el conflicto con la madre de la lluvia. El sapo, resignado a pasar una larga y aburrida temporada en aquel hoyo, se zambulló de un salto en él y se acomodó lo mejor que pudo. Dormía desde hacía días cuando algo lo despertó. Era un calor reconfortante, una presencia tranquilizadora. Miró y vio que en la entrada de la cueva estaba ocupada por una cara ancha y tosca. Impresionado comprendió que la misma madre de la tierra había ido a visitarlo. «Has sido prudente», aprobó ella observando el lugar y después le ordenó: «Abre la boca». Sin chistar, porque no se discute con tan soberana persona, el sapo abrió la boca y ella, con su mano grande y morena, depositó allí unas brasas encendidas. «No las dejes apagar», le advirtió. «Es el último fuego que queda sobre la tierra y tú serás su guardián. Cuando la necia de la madre de la lluvia deje de echarnos agua, tú tendrás que buscar a algún ser humano y entregárselo. Fíjate a quién se lo das, que sea una buena persona». Y antes de que el sapo pudiera hablar, su mamá le había enseñado que no debía hacerlo con la boca llena. La gran señora se había retirado chapaleando y protestando entre los pantanos bajo la lluvia torrencial. Pasaron los días y el sapo, que había puesto las brasas en un hoyito protegido, perdía el sueño cuidándolas. En cuanto las cenizas blanqueaban, él soplaba y soplaba hasta que volvía a encenderlas. Aburrido de aquel trabajo, pero atento a cumplir con el mandato de la madre de la tierra. Con el tiempo, la otra madre, la de la lluvia, se cansó de estar enojada y poco a poco dejó de arrojar agua sobre los campos. La mayor parte de la tierra estaba inundada y se distinguía un paisaje muy triste hasta donde la vista alcanzara. Como por milagro, un muchacho y una jovencita se habían salvado. Algunos de sus parientes buscaban lugares a donde la inundación no llegara. Habían quedado separados de ellos por un mar de agua barrosa. Otros tuvieron la mala suerte y murieron ahogados, de modo que ambos se sentían solitarios y temerosos. Quiso la suerte que se encontraran, y con esa paciencia que es una de las mejores virtudes de los seres humanos, comenzaron a reconstruir el mundo según lo habían conocido. Tuvieron que esforzarse mucho para conseguir el alimento y les asustaba la oscuridad, pues como el agua iba bajando, animales salvajes, hambrientos y peligrosos merodeaban en las noches todavía nubladas. No era menor el miedo que les producía el recuerdo de los cuentos de las viejas de la tribu, que hablaban de malos espíritus que salían del monte no bien llegaban las sombras. En la memoria de los 2 chicos, el amparo del fuego que se encendía en el centro de la aldea era el que los había defendido, con el color, el movimiento de las llamas y su constante chisporrotear. Todas las bestias, hasta las más grandes, temían al fuego.
Al ver que cada día anochecía más temprano, recordaron que pronto llegaría el invierno y que ellos no habían encontrado un lugar donde pudieran protegerse del frío, del viento, de los animales dañinos y de los demonios que vivían en la oscuridad. A veces, abrazados, lloraban por la falta de la hoguera que les prestaba el bienestar y la seguridad que antes del diluvio les brindaba la tribu. Mientras tanto, el sapo esperó con paciencia semanas enteras a que dejara de llover. No quería que los sorprendiera otro aguacero lejos del refugio. Y por fin, al ver que muchos animales comenzaban a regresar, supo que había pasado el peligro. Tomó entonces el fuego nuevamente en su gran boca y, algo molesto por el viaje que debía iniciar, salió y se dedicó a buscar a los últimos sobrevivientes. No era tarea fácil, pues todos los animales a los que preguntaba contestaban que no habían visto hombres vivos por ningún lado, que más bien se dirigiera al vecino Chaco. Por fin, una comadreja que había sacado prendidos de la cola a sus hijitos a pasear, le dijo que había 2 crías humanas refugiadas en un monte, antes de llegar al misterioso río Paraguay. El sapo se despidió de ella con cortesía y a los saltos se dirigió al lugar que la comadreja le había indicado. Muy cansado, llegó al anochecer y se escondió tras los matorrales para espiar a los jóvenes. Quería estar seguro de que eran la clase de personas que la Madre de la Tierra hubiera elegido para entregarles el fuego. Pudo notar que eran buenos, que se amaban y se acompañaban, y comprendió que para gente como ellos, la Gran Señora le había confiado el tesoro de las últimas brasas. De un brinco cayó entre ambos, asustándolos, y de inmediato lanzó frente a ellos las ascuas que, en contacto con el aire, volvieron a encenderse, rojas y despidiendo un reconfortante calor. Temerosos de que aquel milagro se perdiera, entre gritos y corridas los jóvenes fueron por ramitas que habían juntado siguiendo la costumbre de su pueblo, preparándolas para mantener la hoguera diaria, si alguna vez volvían a encontrarse con el fuego. Aquella noche, por primera vez en meses, pudieron asar el pescado que habían traído del río. Luego, al calor de las movedizas llamas, cantaron y rieron en compañía del viejo y pícaro sapo, que no se cansaba de croar. Con el paso del tiempo, los jóvenes formaron la tribu de los chiriguayos en la región que hoy llamamos Formosa, y desde entonces esta tribu considera al sapo su amigo y consejero. También ha mantenido entre ellos la fama de ser el más astuto, sabio y leal emisario de la Madre Tierra. Una leyenda de Cristina Bajo que podés encontrar en el libro El guardián del último fuego y otras leyendas argentinas en la Biblioteca Popular Alas.